La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Xavi, os mando este audio desde Valencia y nada, hoy he decidido hacerme mecenas después de mucho tiempo escuchando vuestros programas. En primer lugar, como agradecimiento por lo que digo, por muchos programas haciéndome compañía en el trabajo, en casa y más ahora en tiempo de confinamiento. Y en segundo lugar, porque creo en el periodismo que hacéis, crítico y limpio al mismo tiempo. Y en definitiva, porque creo que contribuyendo con ese pequeño granito de arena al mes, estoy haciendo de este mundo un lugar un poquito mejor. Muchas gracias y a seguir. Mucho ánimo. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long, dark tunnel is growing brighter. Pero sí queremos destacar como ONU Mujeres la importancia de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas durante esta pandemia. Y hacemos un llamado a la acción al 100% de los presidentes hombres que nos gobiernan en todos los países latinoamericanos a que tomen este tema con mucha voluntad política y que decidan invertir para prevenir esta violencia. Desde el Gobierno de España queremos ratificar nuestro compromiso en la lucha contra las violencias machistas en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos la obligación, como Estado, como instituciones públicas, de garantizarle a todas las mujeres que no están solas y que tienen muchas puertas de entrada grandes y seguras, con todas las garantías, para denunciar las violencias que sufren y para ser acompañadas y reparadas en el daño causado. Por eso estamos aquí. Por eso estaremos en cuanto podamos y pase esta situación de la pandemia nuevamente en las calles, donde siempre hemos estado. Libres, seguras, ciudadanas de un Estado democrático del mundo, hablando por nosotras y por otras, y no perdiendo nunca de vista la violencia y las violencias que otras mujeres de cualquier lugar del mundo sufren. Habrá dosis para vacunar no al 70%, al 100% de la población española durante este año si las cosas se desarrollan conforme tenemos previsto y conforme las noticias que vamos recibiendo. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Están jugando con un tema muy serio, que es el de la vacuna. Han presentado un plan de vacunación sin vacuna. Yo creo que es el primer caso en la historia de la humanidad. Creo que es el primer caso en el que Pedro Sánchez nos dice que donde la gente se vacuna, que es en los centros de salud, es donde se van a vacunar cuando la vacuna esté disponible. Que las principales líneas naranjas, que me han escuchado a mí desde este atril decirles en las semanas pasadas que poníamos como condición para mantener la negociación con el Gobierno de los presupuestos generales del Estado, han superado esa fase. Es una rueda de prensa para anunciar un preacuerdo a los presupuestos generales del Estado. Vengo a anunciarles este preacuerdo, repito, preacuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno en el marco de los presupuestos generales del Estado año 2021. You leaned in closer, I should have kissed you then.
Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. I'll be your coffee, I'll be your poster child. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Es 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lacra que afecta a mujeres de todo el mundo. En España, desde que se comenzaron a registrar datos en enero de 2003 hasta la fecha de hoy, 1.074 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Pero además este año se ha recrudecido la situación. En 2020 han sido 41 las mujeres asesinadas por violencia de género y de ellas solo el 15% presentó denuncia. Digo que se ha recrudecido porque los datos dicen que aunque ha habido más llamadas al 016 nos encontramos con que ha habido menos denuncias. Como decía aquí la delegada del Gobierno contra la violencia de género en España, Victoria Rosell, el 90% de la violencia sexual es invisible a los ojos de la policía y de la justicia. Y como en otros países, en España sigue sin denunciarse la mayoría de casos. Como digo, de las asesinadas este año, solo el 15% presentó denuncia. Y entre los motivos están el miedo a que no las crean, la falta de información o el miedo a su agresor. Este es un problema que se ha agravado con la pandemia, como decía, porque ha habido menos denuncias, pero más llamadas por violencia machista durante el confinamiento. Como dice Victoria Rosell, también la ministra de Igualdad española lo ha dicho, también organismos como Naciones Unidas insisten en que hay que mejorar la detección y la prevención de este tipo de violencias. Lo contábamos ayer. Desde Amnistía Internacional señalaban que en España no se están poniendo los medios suficientes y que el 48% de las mujeres aún no tiene acceso a una asistencia integral contra la violencia sexual. Pero esto no es un problema solo de España. En el mundo, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Nos encontramos con que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia y que menos del 40% de las mujeres que experimentan este tipo de violencia buscan algún tipo de ayuda. Con estos datos sobran los motivos para exigir un mayor compromiso político y social para que ninguna mujer tenga que pasar por esto. Es responsabilidad de todas y de todos. Se lo debemos, sobre todo a las que ya no pueden contarlo, a las que ya no pueden gritar ni una más ni una menos. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Pero antes de analizar la actualidad, que además como digo, está marcada por este 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, antes de pasar a la actualidad, tenemos que saludar a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto como cada mañana
para seguir aquí en la cafetera. Muy buenos días, Elena Noruega, Sonia, Leandro, José. También tenemos por aquí a Edi, a Hilario, a Ángel, Enrique. Muy buenos días. El Conde de Montecristo también por aquí, a Chesco, Trillo, a Max, a Enjoy the Silence. Ya os veo aquí por aquí a todas y a todos. Muy buenos días. Recordamos que el hashtag del programa de hoy es almohadilla la cafetera ni una más. Almohadilla la cafetera ni una más. Y antes de pasar a la actualidad, recordar ese esfuerzo económico que hacen nuestros y nuestras mecenas, como Xavi de Valencia, que nos enviaba ese mensaje anunciando su mecenazgo. Y además podéis enviar vuestro audio de mecenas al 627-002-002. Ese es el WhatsApp del programa. Nos enviáis una nota de audio y la emitimos aquí en el programa. Estos son los saludos, estos son los agradecimientos. Vamos a dar paso a la actualidad. A los que estáis en directo y a los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Estamos hablando de unas víctimas que requieren el mismo respeto, la misma consideración y la misma protección que cualesquiera otras, con un tristísimo añadido. Son muchas, muchísimas, contadas cada día, con una sociedad que no se puede dejar caer por la insensibilidad de un asunto que no puede ser objeto de controversia política, por más que la ultraderecha lo quiera, que solo puede ser objeto de avance digno de la agenda de Estado, de un Estado que es una democracia como la nuestra. Por eso estamos aquí, por eso estaremos en cuanto podamos y pase esta situación de la pandemia nuevamente en las calles, donde siempre hemos estado, libres, seguras, ciudadanas de un Estado democrático del mundo, hablando por nosotras y por otras, y no perdiendo nunca de vista la violencia y las violencias que otras mujeres de cualquier lugar del mundo sufren. Desde el Gobierno de España queremos ratificar nuestro compromiso en la lucha contra las violencias machistas en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Como sabéis, las violencias machistas son una gravísima vulneración de los derechos humanos, una de las más naturalizadas, estructurales, invisibilizadas que existen y además la expresión más cruel de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. En España los datos son aterradores y se están viendo agravados por la situación de emergencia sanitaria, económica y social que vivimos. 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Muchas de las mujeres dicen que no denuncian esas situaciones de violencia por miedo a no ser creídas. Por lo tanto, frente a los discursos de extrema derecha que niegan la existencia de la violencia contra las mujeres, tenemos la obligación como Estado, como instituciones públicas, de garantizarle a todas las mujeres que no están solas y que tienen muchas puertas de entrada grandes y seguras, con todas las garantías, para denunciar las violencias que sufren y para ser acompañadas y reparadas en el daño causado. Así escuchábamos tanto a la vicepresidenta Carmen Calvo como a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con ese mensaje por el 25 de noviembre, por el Día contra la Violencia de Género, y insistían en eso mismo, en la prevención, en la detección temprana de este tipo de violencias. Algo lo que venía hablando ya el 16 de noviembre Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aquí en la cafetera, y insistía en que hay un problema para que un porcentaje tan bajo de mujeres víctimas de violencia de género no presente denuncia. Y hablaba de que hay que activar otros mecanismos en los que ellas sí que se sientan, que les están creyendo, sí que se sientan protegidas. Lo mismo nos dice la macroencuesta, que la violencia de género se denuncia en un 21% ante la policía o los juzgados. La puerta de la policía y los juzgados es una puerta demasiado estrecha, sobre todo para las mujeres más vulnerables. Hay un momento crítico y arriesgado, que es decir que te separas, que te divorcias o que denuncias. Es una heroicidad exigir eso, y el Convenio de Estambul nos pide
que la protección no dependa de esa denuncia. Así que lo importante, lo esencial son esas otras puertas de atención sanitaria, psicológica, de salud mental, de obstetricia y ginecología, de pediatría, que detecta más violencia que la que se denuncia en policía o juzgados, un 37%, y en la cual estamos implicada toda la sociedad. Tenemos que concienciarnos de nuestro papel, el de los medios de comunicación, el de la educación, el de cualquier ámbito laboral, para prevenir, para reparar, para proteger frente a la violencia de género, porque efectivamente la denuncia es un escenario necesario, pero no es suficiente, y para muchas mujeres, precisamente las que están en peor condiciones, es, pues disuasorio. Pero como decía, este no es un problema exclusivo de España, como os podéis imaginar, es un problema en todo el mundo. En concreto, María Noel Baeza, que además también la entrevistamos aquí en La Cafetera en su momento, ayer hablaba de la necesidad de invertir en esto mismo, en prevención y en detección de este tipo de casos, de estos casos de este tipo de violencia. Y lo decía así, sobre todo en el caso de América Latina. Pero sí queremos destacar como ONU Mujeres la importancia de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas durante esta pandemia. Y hacemos un llamado a la acción al 100% de los presidentes hombres que nos gobiernan en todos los países latinoamericanos a que tomen este tema con mucha voluntad política y que decidan invertir para prevenir esta violencia. For now, till the day has arrived when we meet once more. That'll say something like, I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again. Precisamente este es un asunto que está en las portadas, lo cuentan además a través de testimonios en el diario El País. Hablan de confinada y amenazada, dicen que María, de 37 años, cuentan su caso, dicen que rompió una relación tóxica 2 días antes del primer estado de alarma, y la declaración que destacan es que dijo que le dijo: te voy a separar la cabeza del cuerpo. Esto es lo que decían, llevan en portada en el diario El País. Lo que intentan evidenciar es pues la situación en la que se encuentran estas víctimas de violencia de género. Una situación que además se ha visto agravada precisamente por la pandemia. También llevan este asunto en portada en el diario La Razón. Dicen que en la desescalada se han producido situaciones todavía más difíciles para este tipo de víctimas. También hablan de una víctima de malos tratos, calificada además en situación de alto riesgo, y contaba que la desescalada le sonaba sin parar el dispositivo de seguridad. Bueno, testimonios para evidenciar la situación, la difícil situación en la que se encuentran estas víctimas de violencia de género. También en otros asuntos que han sido de actualidad, el tema de la vacuna, como ya veníamos diciendo, es un tema que se ha instalado en la agenda política, e incluso desde la Organización Mundial de la Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud se mostraba optimista, decía que veía luz al final del túnel. With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long, dark tunnel is growing brighter. There is now real hope that vaccines, in combination with other tried and tested public health measures, will help to end the pandemic. Esto decía el director general de la OMS, y además escuchábamos aquí en España al ministro Salvador Illa, que decía que sí, que va a llegar al 100% de la población estas vacunas. Además detallaba también que primero se va a dar prioridad, como ya se venía anunciando, pues a las personas más vulnerables. Sí, habrá dosis para vacunar no al 70%, al 100% de la población española durante este año, si las cosas se desarrollan conforme tenemos previsto y conforme las noticias que vamos recibiendo en el marco de esa estrategia
de vacunación europea. Hay que insistir en la dimensión europea de esta estrategia de vacunación, que ha sido absolutamente fundamental para poder obtener contratos con siete vacunas y tenerlas con criterios de seguridad y eficacia lo antes posible disponibles para nuestra población. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables. Pensamos que podremos empezar con este primer grupo, los primeros grupos, en el mes de enero, cuando esperamos poder recibir las primeras dosis de vacunas que hemos adquirido en el marco de la Estrategia Europea de Vacunación. Esto decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y desde el Partido Popular criticaban este plan de vacunación. Teodoro García Egea, en 4, decía que Sánchez ha hecho historia y que ha anunciado un calendario de vacunación sin vacuna. Hombre, igual no ha hecho historia, porque en Alemania ya han aprobado ese plan de vacunación. De hecho, desde La Vanguardia explicaban que el gobierno alemán confía en poder iniciar este mismo mes de diciembre su plan de vacunación aprobado recientemente en cuanto se aprueben en la Unión Europea las primeras vacunas contra la COVID. Así que no, el presidente del gobierno de España no ha hecho historia anunciando un calendario de vacunación sin que haya vacuna. Esto decía Teodoro García Egea. Están jugando con un tema muy serio, que es el de la vacuna. Han presentado un plan de vacunación sin vacuna. Yo creo que es el primer caso en la historia de la humanidad. Creo que es el primer caso en el que Pedro Sánchez nos dice que donde la gente se vacuna, que es en los centros de salud, es donde se van a vacunar cuando la vacuna esté disponible. Creo que en vez de anunciar cosas obvias y cosas que toda España sabe que es lo que debe hacer un gobierno una vez que la vacuna está disponible, lo que deberían de intentar hacer es facilitar las cosas a la gente que de verdad lo está pasando mal, como por ejemplo al sector de la hostelería, que hoy se ve abandonado por el gobierno central, como por ejemplo a los autónomos, que hoy se ve abandonado por el veto que han hecho a la enmienda que el Partido Popular ha presentado para que el autónomo que tenga que cerrar su negocio como consecuencia de estado de alarma no tenga que pagar impuestos. Es algo sencillo. Y sin embargo lo que estamos viendo es que un domingo por la noche el señor Sánchez sale en rueda de prensa a anunciar un plan de vacunación sin vacuna. Bueno, quizás sea un buen resumen para el gobierno que en este momento nos toca padecer. Tramitan los presupuestos que, como ustedes conocen, el Gobierno tiene la posibilidad, la potestad, de vetar aquellas enmiendas de los grupos parlamentarios que supongan una minoración de los ingresos o un aumento de los gastos. Es para mí un motivo de alegría decirles que las principales líneas naranjas que me han escuchado a mí desde este atril decirles en las semanas pasadas que poníamos como condición para mantener la negociación con el Gobierno de los presupuestos generales del Estado han superado esa fase. Se mantiene, ha superado esta fase del veto del Gobierno, las ayudas directas a fondo perdido hasta el 75% de la facturación a las pequeñas y medianas empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores y que vean reducida su actividad a la mitad como consecuencia del COVID, de acuerdo con los modelos europeos de ayuda. Y también me han escuchado decir que era para nosotros muy relevante que se considere baja laboral con prestación directa para padres y para madres que tengan que quedarse en casa y no puedan teletrabajar por cuidar a sus hijos que no puedan asistir a la escuela a consecuencia de que tienen que guardar cuarentena. Así escuchábamos a Edmundo Val, de Ciudadanos, y decía que dos de las exigencias que ha puesto Ciudadanos sobre la mesa para aprobar los presupuestos generales del Estado habrían superado ese veto. ¿Cómo lo han interpretado las portadas de periódico? Antes de nada, es verdad que también ha habido un preacuerdo con Esquerra Republicana, así lo anunciaba Gabriel Rufián.
Esta no es una rueda de prensa para anunciar un acuerdo cerrado a los presupuestos generales del Estado, sino que es una rueda de prensa para anunciar un preacuerdo a los presupuestos generales del Estado. Vengo a anunciarles este preacuerdo, repito, preacuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno en el marco de los presupuestos generales del Estado año 2021. Esto sucedía ayer. Ciudadanos decía que esas exigencias habían superado el veto y Esquerra Republicana anunciaba ese preacuerdo para los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo lo interpretan las portadas? El diario El País dice que el Gobierno ata con Esquerra Republicana los presupuestos de una legislatura. El diario La Razón dice que Ciudadanos desprecia el pacto del PSOE y Esquerra Republicana. El diario El Mundo dice que Sánchez remata sus cesiones con una alianza contra Madrid, que Esquerra Republicana compromete su apoyo al Gobierno tras pactar una comisión bilateral contra la autonomía fiscal de Madrid, y que el presidente da por hecho que el apoyo nacionalista le blinda en el poder al menos 3 años y Ciudadanos se resiste a romper. Otro asunto que también ha sido noticia, se ha conocido el borrador del plan de Navidad, y es que nos hemos encontrado con esta información. Es verdad que tiene que confirmarse, pero nos encontraríamos con un plan por parte del Gobierno para intentar evitar lo máximo posible los contagios en las fechas navideñas. Según este borrador del plan de Navidad, las cenas tendrían que ser de 6 personas y habría un toque de queda a la 1 en Nochebuena y en Nochevieja. Este borrador además propone limitar al máximo los desplazamientos, pero no impone confinamientos territoriales que dependerán de las comunidades autónomas. Como digo, falta esa confirmación, pero bueno, es verdad que lo llevan los periódicos en portada. En el diario La Razón hablan de Navidad COVID, toque de queda a la 1 y cena de 6 personas. En el diario El Mundo dicen que el Gobierno prevé una Navidad sin grandes cenas familiares, máximo 6 comensales y toque de queda a la 1. Pero bueno, queda por concretar también y a ver qué es lo que dicen también las comunidades autónomas. A ese plan de vacunación le va a seguir este plan de Navidad que queda todavía por concretar, sobre todo para intentar en la medida de lo posible, y en esto también la responsabilidad individual tiene que jugar un papel muy importante, sobre todo la responsabilidad individual, para que en enero no nos encontremos con cifras alarmantes. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Precisamente sobre conciencia y también sobre el respeto de los derechos humanos hay un asunto en el que también del que tenemos que hablar, es el tema de los desahucios. Siguen produciéndose desahucios incluso en plena pandemia y es un asunto además que está sobre la agenda política. Pablo Echenique pedía así la paralización de los desahucios. Brevemente, para defender una enmienda de mi grupo parlamentario junto a otros grupos de esta
esta Cámara en la que se legisla para acabar con los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y prohibir el corte de suministros a personas vulnerables hasta el año 2022. Así escuchábamos a Pablo Echenique y luego también, antes de pasar a la sección de internacional, tenemos que destacar además algo que se ha hecho viral y también por la importancia que tiene en la agenda política. Como sabéis, uno de los argumentos para vetar el apoyo de los presupuestos de Bildu es el tema de una supuesta vinculación con ETA. Y se ha hecho muy viral, ha sido muy comentado esta intervención de Jon Iñárritu de Bildu, que se dirigía así al diputado de Vox y condenaba el atentado y también mostraba su solidaridad a este diputado víctima de la banda terrorista. Yo, cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salva sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido, y aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual. Todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salva, independientemente de lo que yo piense de su formación, que seguramente sea lo mismo que usted piense a la mía, tiene mi respeto como persona, como todas las personas que están en esta sala, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda. Pasamos a la página internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y como cada día contamos con el análisis en profundidad de las informaciones internacionales del día con Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Seguimos con Estados Unidos. Ayer conocíamos los primeros nombramientos del gabinete de Joe Biden y de hecho vemos cómo Trump ya empieza a asumir el proceso de transición. Sí, la verdad es que en las últimas horas parece que ha avanzado bastante la cosa. Es verdad que muchos medios están diciendo que Donald Trump cede y autoriza el inicio de la transferencia de poderes y en realidad es así, aunque no se ha terminado la batalla. Es decir, de hecho Donald Trump ha explicado, es un punto un poco extraño porque el organismo que ha certificado la victoria de Joe Biden, que es la Administración de Servicios Generales, GSA por las siglas en inglés, ha emitido un comunicado en el que anuncia que sí, que declara que acepta la victoria de Joe Biden y que se inicia el proceso de transferencia. Donald Trump ha dicho que él había dado orden a la responsable de esta administración para que lo hiciera. Ella dice que ha sido de motu propio ante las evidencias. Es verdad que sobre eso hay un poquito de confusión o al menos de incertidumbre, pero sí parece claro que finalmente pues Donald Trump no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. Él sigue insistiendo en que le han robado las elecciones y que es el ganador, pero parece que abandona su estrategia o su plan de bloquear al menos el proceso de transición, ¿no? Va a seguir probablemente manteniendo la estrategia legal y las demandas, aunque ya hemos comentado que prácticamente las ha ido perdiendo todas. Me parece que queda una por fallar en Pensilvania, pero realmente todos los indicios son que también la va a perder. Pero sí es verdad que esto permite que al final toda la maquinaria burocrática y administrativa de Estados Unidos, que va a tener que cambiar pues de altos cargos y en general que va a ser un proceso bastante complejo, pues se empiece a engrasar y empiece a funcionar, ¿no? Entre otras cosas, pues permite que Joe Biden pues tenga acceso a las cuentas, a cierta información que van a necesitar. Y en este sentido, por eso también Joe Biden probablemente un poco ahí presionando a Donald Trump e intentando marcar la agenda, también ha reaccionado pues anunciando, ayer mismo lo comentábamos, varios de sus nombramientos y ya los ha presentado oficialmente. It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world
not retreat from it. Así escuchábamos a Joe Biden hablando precisamente de esos nombramientos y hemos conocido más todavía. Sí, ya ayer comentábamos algunos de los más llamativos. Hoy se ha conocido, en las últimas horas, ayer en realidad se conoció uno de los más significativos también, el nombramiento de una mujer, de Janet Yellen, la que fue la primera mujer presidenta de la Reserva Federal estadounidense, que va a ser la primera mujer también ser responsable de la Secretaria de Estado del Tesoro, que es algo así como la ministra de Economía, ¿no?, del gobierno de Joe Biden. En este sentido, es verdad que la composición del gabinete y los nombres que se han ido conociendo, pues claramente mandan un mensaje muy, muy preciso del tipo de presidencia y del tipo de administración que va a buscar Joe Biden. Primero, la ruptura clara con la era Trump, ¿no? En este sentido, pues ha elegido sobre todo a gente muy diversa, que parece que es una prioridad. Varias mujeres, algunos afroamericanos, incluso, ya lo comentábamos ayer, la elección de Alejandro Mayorgas para el puesto de Seguridad Nacional, que además va a tener que ser el responsable de inmigración y que es un inmigrante cubano, ¿no? En este sentido, claramente eso es un guiño bastante significativo que ha hecho Trump. También está pues John Kerry para el clima, que además va a tener una presencia bastante importante. Anthony Blinken, que un destacado defensor de la multilateralidad, otra mujer para inteligencia. Claramente Joe Biden ha buscado perfiles con bastante experiencia y que marquen y claramente indiquen un giro en la política interior y exterior de Estados Unidos. Y nos vamos hasta Perú. Seguimos la pista sobre la crisis política que se ha desatado ya desde hace unas semanas con esa destitución del presidente, también con ese nuevo presidente que han nombrado, y se ha llegado a abrir el debate sobre la reforma de la Constitución. Sí, la verdad es que todo lo que hemos vivido en Perú, que ha sido muy intenso la semana pasada, sigue coleando y sigue, de hecho, habiendo protestas y, digamos, unas peticiones en la sociedad peruana para que esta crisis pues realmente permita un cambio en la política peruana, ¿no? Y una de las cosas más llamativas es que se está intensificando las peticiones de reforma constitucional. Perú tiene una constitución que se aprobó durante la época de Alberto Fujimori en los años 90 y que tiene algunos aspectos que esta crisis pues han quedado un poco en el aire, ¿no? Por ejemplo, esa figura de la vacancia presidencial que permitió, por ejemplo, destituir al presidente, a Martín Vizcarra, además recurriendo a un mecanismo y a una idea de incapacidad moral que no estaba muy clara. Digamos que en este sentido pues hay una demanda en la sociedad peruana para que esto se revise y también para que se profundice un poquito más en las instituciones democráticas, en los contrapesos, ¿no? Ha habido la sensación de que el poder legislativo, en este caso, ha intentado pues un poco maquinar y provocar una especie de un pseudo golpe de Estado de manera, pues eso, con algunos de los recovecos, y en este sentido hay una demanda y una sensación en la sociedad peruana de que es un tema que se debe abordar, ¿no? La reforma constitucional, veremos a ver hacia dónde va. Pero es verdad que el nuevo presidente, el presidente interino, que hay que recordar que Francisco Sagasti, que fue elegido la semana pasada por consenso, que solo va a estar en la presidencia hasta las elecciones de 2021, pero sí se ha mostrado partidario de abrir ese debate, ¿no? Al menos de la reforma constitucional, con lo cual podríamos ver algunos pasos en este terreno. Y luego también os quería comentar que ha tenido una decisión bastante significativa y bastante importante ante la demanda de investigación y de alguna acción por parte del gobierno por la dura represión que se vivió sobre todo el fin de semana pasado y con las primeras manifestaciones en contra de la destitución del presidente, que provocaron 2 muertos, y todas estas denuncias de violaciones de los derechos humanos y de una represión muy violenta, pues al final han tenido un cierto eco, y el presidente de Perú anunciaba ayer que ha destituido a toda la cúpula policial, en concreto al comandante de la policía y a 15 generales que fueron los responsables o los que estaban en los puestos de mando durante estos incidentes y que han sido relevados, con lo cual sí que parece que están intentando dar algún tipo de respuesta al enorme descontento que sigue habiendo en Perú. Y nos vamos hasta Trinidad y Tobago, en este caso porque se está convirtiendo en el refugio de inmigrantes venezolanos, y ha sido noticia por el caso de 16 niños venezolanos que han sido deportados por Trinidad y Tobago. Es un asunto, es una historia que ha dado mucho que hablar, ¿no?
Sí, la verdad es que los detalles además son un poco, aún están un poco oscuros, no se sabe muy bien, pero realmente la noticia es bastante impactante, porque además estos niños y menores venezolanos, parece que además incluso había un bebé que fueron deportados, parece que han estado 40 horas desaparecidas, porque todo la historia, pues digamos que está en un limbo y con unos detalles bastante extraños. El caso es que Trinidad y Tobago es una isla que en los últimos años una isla en la que se están refugiando numerosos venezolanos que salen del país por la crisis económica y política que está viviendo Venezuela, y en los últimos tiempos, ya te digo, más de 40.000 venezolanos han buscado refugio en Trinidad y Tobago, y últimamente pues estaban encontrando con algunas, digamos, dificultades para asentarse y para que realmente fueran acogidos. Y el pasado domingo, el 22 de noviembre, las autoridades en una decisión y en una maniobra que se está investigando y que no ha quedado muy clara, decidieron deportar a un buen número de estos ciudadanos venezolanos. En concreto había 16 niños de distintas edades que desembarcaron en unas embarcaciones, y en algún momento, a pesar incluso de que había avisos de mal tiempo, además la intervención de un juez en una decisión bastante controvertida, y al final además esos menores han estado pues a la deriva durante varias horas perdidos. Al final los han encontrado, afortunadamente están todos en buena forma, pero es verdad que el incidente ha levantado una enorme preocupación. Incluso el Comité Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha mostrado su preocupación y se ha pedido que se investigue este incidente, porque realmente pues se ha considerado un ejemplo de una crueldad y realmente de una situación en la que realmente se han violado los derechos humanos de manera bastante flagrante, ¿no? Bueno, y terminamos la agenda internacional yéndonos hasta Suiza, porque el caso es que han convocado un referéndum para este domingo, y lo que van a hacer en este referéndum es decidir si prohíben la financiación de empresas que fabrican armas. Sí, la verdad es que es una noticia bastante llamativa. Es verdad que Suiza tiene este sistema que permite los referéndums sobre asuntos que digamos hay una cierta demanda, un cierto debate en la sociedad, y en este caso concreto una iniciativa del Partido de los Jóvenes Verdes ha conseguido las firmas necesarias, me parece que eran 120.000 firmas, las necesarias para activar el proceso de iniciar un referéndum, en el que pone en cuestión el que un país como Suiza, neutral y antimilitarista, pues permita que muchas de sus instituciones financieras y sus bancos pues realmente ayuden y financien a buena parte de las grandes empresas que se dedican a la fabricación de armas, ¿no? En este sentido, lo que plantea el referéndum y lo que piden en esta votación es que se prohíba que los grandes bancos suizos pues no puedan financiar a las grandes empresas. Me parece que los datos que daban era que algunos de estas grandes entidades suizas pues tienen hasta 11.000 millones de dólares en préstamos y en acciones de algunas compañías como Lockheed Martin, como Northrop Grumman y otras empresas que están en el mercado de armas, y lo que están pidiendo en este referéndum es que esto se prohíba, y que sería realmente una noticia bastante llamativa, ¿no? Una victoria para los antimilitaristas y realmente una victoria también para todos aquellos que piden cierto control y que se rebata o que se controle y que se disminuya el comercio de armas. Bueno, y marcar un precedente además, ¿no?, para el resto de países. Es verdad que esto es una cosa muy concreta de Suiza, que es muy probable que no salga adelante el referéndum, pero vamos, que el mero hecho de que lo hagan ya tiene su aquel. Sí, bueno, o sea, plantearlo ya es marcar un precedente, ¿no? El atreverse a plantear un referéndum sobre estas características, porque existe la posibilidad, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que, pues haya un sí o un no cuando planteas un referéndum, así que ahí queda. Y nada, hasta aquí la página internacional de hoy. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca.
Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand this one time I saw it. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Bueno, y con esa motivación, con ese chute de energía que nos da el efecto Pigmalión, vamos a ir anunciando esa agenda cafetera. Como sabéis, en la cafetera tenemos dos agendas. Tenemos los temas seleccionados por los grandes medios, la agenda setting, pero también nosotros confeccionamos nuestra propia portada con esas informaciones que muchas veces están en los grandes medios, pero se quedan en páginas interiores, y nosotros lo que hacemos es rescatarlos y los vamos incluyendo en esta portada nuestra, en esta agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, ya en la agenda de la cafetera hablamos precisamente de esos asuntos que muchas veces se quedan en páginas interiores, pero que consideramos que son importantes. Nos vamos hasta Escocia, porque se ha convertido en el primer país del mundo que dará acceso gratuito a tampones y compresas a todas las mujeres. Como sabéis, en numerosos países este es un debate, sobre todo, no tanto un debate
para abrirlo a estos productos a la gratuidad, sino para bajarles los impuestos, ¿no?, a este tipo de productos. Bueno, pues Escocia ha ido más allá y se ha convertido en el primer país del mundo en dar acceso gratuito a este tipo de productos que son imprescindibles, son esenciales para las mujeres. El proyecto ha sido aprobado este martes en el Parlamento y a partir de ahora las mujeres en Escocia podrán acceder de forma gratuita a artículos como tampones y compresas en edificios públicos. Es verdad que desde hace 2 años estos productos ya son gratuitos para estudiantes, pero ahora lo que se hace es abrir esta gratuidad. Estos productos van a ser gratuitos para todas las mujeres, así que veremos a ver si esto siembra un precedente y se contagia a otros países. Además, también nos hacíais llegar varias personas a lo largo de la tarde y también de la noche de ayer. Siguen llegando a nuestras costas personas que se siguen jugando la vida a bordo de pateras. Estamos hablando de Canarias y en concreto de un naufragio de una patera en el norte de Lanzarote. Al principio se hablaba de 17 supervivientes y se temía que hubiera más víctimas. Bueno, pues el balance que se sabe hasta ahora que ha anunciado la agencia EFE, el balance es de 4 fallecidos, 27 supervivientes, todos hombres, y de hecho los propios supervivientes dicen que a bordo iban 37 personas, incluidas mujeres y niños. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos vamos hasta un informe que ha publicado la ONG Plan Internacional y nos hacíais llegar. Hablan en concreto de cifras de acoso callejero. Dicen: el acoso callejero, una forma de violencia y control en el espacio público que afecta a las adolescentes y a las jóvenes por razón de género y edad, provoca miedo e inseguridad, limita la movilidad y reduce las oportunidades de participación. Insistían en que un día tan señalado como hoy también hay que poner el foco en esto mismo y según este informe, el 40% de las adolescentes y mujeres jóvenes de todo el mundo evita volver a pasar sola por el espacio público en el que fue acosada. Dicen que casi la mitad de las adolescentes y jóvenes en todo el mundo pierde además la autoestima o la confianza en sí misma o sufre estrés mental o emocional después de haber sido víctimas de acoso en las redes sociales. Así que no solamente hay riesgos para las mujeres en, digamos, la vida real, la vida física, sino también hay que atender en cuáles son los comportamientos que se hacen en redes sociales y sobre todo a las situaciones en las que se ven expuestas estas niñas y adolescentes cuando utilizan las redes sociales. Muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Y innovación con Pepe Romero. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama,
Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de Han su pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, y como cada miércoles contamos con Pepe Romero para hablar de innovación y en este caso, en una fecha tan señalada como hoy, vamos a hablar de por qué las mujeres siguen sin optar por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué siguen sin estudiar este tipo de materias? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, María. Pues sí, yo creo que es un buen tema. Fíjate que la semana pasada se celebró desde un punto de vista más amplio. Después iremos a la situación en concreto de la mujer en el ámbito de estos estudios, de estas profesiones. Pero la semana pasada se celebró la Semana de la Formación Profesional dentro de la Unión Europea. Y ahí se hablaba de que había un déficit en España. Ahí esto lo dice Digitales, que es una asociación de empresas del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Y hablaba de que en España hay un déficit de 10.000 profesionales en relación con la formación en nuevas tecnologías y salidos de la formación profesional. Yo creo que ahora que empezamos a vislumbrar que puede haber dentro de unos meses una salida de crisis, creo que es bueno que estemos preparados para aprovechar todas las posibilidades que pueden venir de esa salida de la crisis. ¿Pero hay una oportunidad real de empleo alrededor de las nuevas tecnologías? Sí, bueno, mira, primero, si quieres, lo hablamos desde el punto de vista numérico. Hablábamos antes de esos 10.000 que decía, ¿no? De esos 10.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico sin cubrir por falta de gente cualificada en formación profesional. Después hay muchas cifras y cada uno da las suyas, pero todas son astronómicas. Emilio Gallo, que es presidente de Telefónica, hablaba hace poco de que nuevas tecnologías tenían que crearse 650.000 empleos netos en los próximos años. Y un estudio que hacía LinkedIn y Microsoft hablaba de que en España, las cifras son muy variadas, se deben crear 2 millones de empleos relacionados con la tecnología en los próximos años. Esto es lo macro, pero después cuando hablas, fíjate, yo tengo amigos en estas empresas del sector, me decían, antes de que empezara esta lamentable pandemia, que tenían verdaderos problemas para encontrar profesional cualificado, tanto de gente salida de la formación profesional como universitarios. Y hablaban de 100, en una empresa de un tamaño no enorme, y era una empresa española, hablaban de cientos de puestos de trabajo sin cubrir. O sea que realmente hay una oportunidad real y yo creo que hay una oportunidad de aprovecharlo. Pues es una pena, ¿no? Porque además en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, que haya una oportunidad y no se esté aprovechando. De hecho, ahora que ha sido tan comentada esta nueva ley de educación, ¿crees que puede ayudar a corregir este déficit de profesionales? Sí, bueno, en la ley se hace bastante hincapié en que se quiere utilizar en lo que es la educación, en todos los periodos formativos, las nuevas tecnologías y la formación en temas digitales. Pero también, y eso también lo ha mencionado la ministra en alguna ocasión, y eso lo he escuchado, no solamente es que se utilicen, sino que además quieren impulsar los conocimientos de este ámbito, y a mí me parece fundamental. Y una cosa a la que ha hecho la ministra Celaá referencia en el pasado, no en estos días, pero que yo se lo he oído en alguna ocasión, es que ella está convencida de que ella ha mencionado que en España el 50% de los empleos que se van a ofrecer en 2025 corresponderán a cualificaciones intermedias y requerirán un mínimo de formación profesional media o superior. Y ahí hay un ámbito donde todos tenemos que trabajar, porque creemos que la cualificación en formación profesional puede ser fundamental. Claro, pero además, si lo comparamos a España con otros países, vemos que tiene un mayor déficit que otros países de su entorno en todo esto. Sí, y aquí es impresionante. Fíjate, hay una razón que me sorprende cuando lees sobre esto, es que los estudiantes y su entorno desconocen las oportunidades laborales que existen alrededor de las nuevas tecnologías. O sea, que es por según un estudio desconocimiento. Fíjate que en un estudio que se encargó el año pasado, en 2019, se decía que un 25% de los alumnos de secundaria, y aquí se incluyen tanto los de bachillerato como los de formación profesional, aseguran que no escogerían formarse en ramas relacionadas con esto, con la ingeniería y la tecnología, porque desconocen las oportunidades laborales que ofrece dicha rama. Y esto es muy llamativo, porque también existen informes que ponen de manifiesto que entre las 7 titulaciones más demandadas, este es un informe de ADECO, se encuentran 3 titulaciones que están relacionadas con la rama de ingeniería y arquitectura. O sea que por un lado existe una oportunidad real y por otro lado la gente no es consciente de esa oportunidad. O sea que yo creo que aquí sí que hay que hacer un esfuerzo de comunicación. Sí, sobre todo para dejarlo claro, ¿no? Igual también puede influir que nos parece que las ingenierías son muy difíciles y entonces que solo los valientes se atreven a hacer una de ellas. Eso es uno de los mitos que a mí me pone de muy mal humor.
Porque yo creo que esto es lo que hay que trabajar. El problema está en que trabajar las vocaciones en este tipo de cosas no se va a hacer cuando tienes 14 o 15 años. Esto hay que hacerlo antes, hay que hacerlo a los 9, a los 10 años. Hay que animar a los niños y a las niñas a que estudien matemáticas, a hacérselas interesantes. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que abordamos desde la formación primaria. Lo que sí que es verdad es que además aquí también hay una brecha de género, porque resulta que esto además afecta más a las mujeres. Las mujeres siguen accediendo menos a este tipo de carreras. Sí, esto es muy llamativo. Se han hecho estudios de cuál ha sido el volumen de mujeres matriculadas en carreras tecnológicas. Y fíjate que en el periodo que va de 2010 a 2017 descendieron tanto los hombres como las mujeres matriculadas en este tipo de carreras. También es normal porque también había menos número de estudiantes. Pero el descenso en los hombres fue del 26% y en las mujeres, en las carreras puramente técnicas, fue del 33%. Y esto ya es significativo porque ya antes del año 2010 el porcentaje de mujeres presentes en este tipo de carreras se ha reducido. Ahora, dependiendo de la fuente, unos te dicen que está en el 20, otros dicen que está en el 25, pero vamos, el número de mujeres que están formándose en carreras de este tipo está alrededor del 20%, que es un porcentaje bajísimo. Y esto, me dirás, ¿y por qué se debe? Mira, aquí sí que hay un tema de sesgo que a mí me parece imperdonable. Hay un informe, y este es un informe europeo, este ya no es un informe español, y dice que en Europa, el porcentaje medio en Europa de padres que esperan que sus hijos estudien carreras técnicas es un 27,4% mayor cuando son chicos que cuando son chicas. Y a mí este sesgo me parece sorprendente. No, o sea, que no la sé propia brecha a qué se traslada de padres a hijos. Sí. Los padres, según esta encuesta, consideran que las carreras técnicas son más adecuadas para sus hijos que para sus hijas. Es el entorno cultural, desde luego hay un sesgo que no ha empujado a que las mujeres se muevan hacia este tipo de formación. Bueno, pues ante este panorama, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a todo esto? Pero según razones, y estos son de otro informe de la OCDE, no son mías, pero yo en algunas de ellas estoy de acuerdo, en otras no tanto. Hay una falta de confianza en sí mismas a la hora de enfrentarse a este tipo de carreras, eso me resulta un poco sorprendente. Después, hay una mayor preferencia por carreras que tienen una mayor orientación social. Fíjate que sí, hay muchas mujeres estudiando carreras relacionadas con la ciencia, pero es en el ámbito fundamentalmente de la asistencia. Me refiero a esto, pues a medicina y cosas así, donde hay un mayor trato personal. Y después las expectativas sociales. Pero yo creo que este es un papel que no podemos coger y delegar en la administración, ni en la escuela, ni en los institutos. Es en el entorno personal que tenemos que estimular a nuestros hijos, a nuestros amigos, a que si tienen habilidades se formen en estas cosas. Mira, yo en esto soy un fracasado, lo tengo que reconocer. Porque yo cuando Está bien que lo reconozcas. No, es un fracasado absoluto. Yo tengo 2 hijas y ahora ya tienen, una ya acabó la universidad y otra está en la universidad. Y yo cuando eran muy pequeñas yo tenía claro que tenía que animarles a que les gustaran las matemáticas y hacía todo tipo de juegos con ellas de matemáticas para que en un momento determinado se produzca ese cambio de chip, ese clic que haga que te interese las matemáticas, que quieras entender los problemas y demás. Yo no tuve suerte, no fui capaz, pero no sé qué hay que hacer para estimular que nuestros chavales, que nuestros hijos y nuestras hijas tengan mayor interés por las matemáticas y desde luego no caer en el estereotipo de que las carreras técnicas son para los hombres y no son para las mujeres. Creo que eso es una barbaridad que tenemos que empezar a combatir. Pero fíjate, yo sí. te iba a contar mi caso. Yo, que bueno, aquí estoy, hice periodismo. Yo hice el bachillerato tecnológico, o sea que iba más o menos encaminada a ingeniería, pero es verdad que una de las cosas que también me echó para atrás, bueno, aparte de que luego vi claro que lo que me gustaba era esto, ¿no? Pero una de las cosas que también me echó para atrás es que, por un lado, no veía muy claras las aplicaciones, ¿no? de estudiar una ingeniería, o sea, lo veía como algo muy ajeno a mí, y luego también la dificultad, ¿no? Que te parecen muy difíciles, porque luego hablas con gente que estudia ingeniería y el primer año, pues hombre, fácil no es, ¿no? Pero sí que creo que muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Porque nos tendrían que explicar realmente cuál es la aplicación de estas carreras y luego decirnos que no es tan difícil, o sea que claro que lo puedes hacer y no sé, y enfrentarte a eso. Creo que lo dices muy bien. Yo creo que hay que explicar
de qué manera los conocimientos técnicos tienen una aplicación en el mundo real, porque eso, si realmente hay una mayor preocupación y concienciación por parte de las mujeres respecto a temas sociales, pues habría que explicar que el uso de la tecnología puede ayudar a cambiar y transformar la sociedad. Y creo que eso hay que trabajarlo desde edades muy pequeñas para que también vean ahí ese interés social que tienen trabajarlo. Y después lo de la dificultad, pues sí, hombre, pero no creo que eso, pues no sé, hay carreras que son de otro tipo que también son muy difíciles. Medicina es muy difícil, sin embargo hay un porcentaje de mujeres muy elevado. Las oposiciones son muy difíciles y son las mujeres las que, en muchos casos, según me dicen, están ahora mismo opositando con mayor éxito en lo que son los cuerpos superiores de administración del Estado. Entonces, no creo que sea un tema de dificultad, es otro tema que posiblemente no se le haga atractivo. Entonces, yo creo que, por un lado, poner ejemplos de mujeres, mostrar mujeres que están desarrollando, que están trabajando en estas cosas y que trabajan con entusiasmo y que les gusta lo que hace, es lo primero. Que tengas mujeres que digan, yo quiero ser como esta médico, o yo quiero ser como esta investigadora, yo quiero ser, o como esta directora de empresa que trabaja en un ámbito que me gusta. Ponerles esos ejemplos. Y en segundo lugar, demostrar esa aplicación social que tiene la tecnología, que son enormes, y de lo que creo que tenemos que hacer una mayor labor de divulgación. Sí, bueno, básicamente tener referentes. Además, ahora recordaba, ahora que nos acercamos a la época navideña, cuáles son los juguetes que se les regalan a las niñas y cuáles son los juguetes que se les regalan a los niños, ¿no? Bueno, pues igual desde pequeñitos y desde pequeñitas habría que enseñarles una serie de referentes, ¿no?, a través de juegos para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Bueno, y además en algo relacionado con lo que comentábamos ayer, creo que Naciones Unidas nos advertía de que a pesar de los confinamientos que ha habido, seguimos en niveles récord de emisiones de CO2. Te preguntamos a ti, que tienes esa calculadora, de cuánto nos queda para llegar al punto de no retorno. Sí, ese punto de no retorno, como ya comentamos todas las semanas, es de 450 partes por millón. Esta semana estamos en 412,19 partes por millón. Pensemos que hace 25 años estábamos en 360 partes por millón. Si utilizamos la magnífica calculadora que nos ha mandado un oyente, veremos que el día de no retorno sería el 27 de mayo del año 2030. Entonces, si no cambiamos las cosas, ese día está en una situación muy complicada. Pues ahí queda. Seguimos recordándolo como hacíamos ayer, lo seguimos recordando hoy. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ti, María, y buena semana. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y como sabéis, cada miércoles también nos detenemos largo y tendido a hablar de vosotras, de vosotros, de la comunidad cafetera, de qué es lo que ha sucedido a lo largo de esta semana. Y bueno, han pasado muchas cosas. Vamos con César Dos Santos con hablar de la comunidad. Buenos días, cafetera. Ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad. Bueno, y como cada miércoles también contamos con César Dos Santos para hablar de cuáles han sido los temas más comentados por la comunidad. Muy buenos días. Buenos días a todas. Buenos días, María. ¿Cómo va esta semana ya los mandos de la cafetera? Pues aquí seguimos resistiendo y sobreviviendo, también con ganas de que venga Fer, que también le echamos mucho de menos aquí en la comunidad. Pero bueno, de momento vamos resistiendo. La que más ganas tiene de que venga eres tú, seguro, ¿no? Bueno, también espero que también la audiencia. Yo creo que la audiencia está tranquila con el formato, No hay ningún motín por medio. Yo creo que de hecho hay cierta frustración, así un poco a poco para, porque cuando la semana pasada dijo Fer que se iba a acompañar, ¡guau! Una semana sin fe, va a ser esto la panacea y tal. Pero es verdad que está siendo todo muy normalito, incluso sin sobremesa. O sea, lo está haciendo muy bien, muy formalito, así que no tiene por qué preocuparse. Bueno, he de decir que ya he mandado al grupo que tenemos, Ferpa y yo, un tema que os va a gustar mucho de sobremesa, pero no voy a adelantar nada. Así que pero para la semana que viene, sí, cuando sí. haya, muy bien. Y bueno, empezamos con el saludo del día. El saludo al sol. Sí, es verdad que esto no es una obligación, pero es verdad que empezó siendo un poco así como aleatorio y bueno, tiene su coñita el saludar cada vez así a alguien aleatoriamente.
Y además hoy hay doble saludo. Primero saludamos a Xavi Gracia. ¿Por qué? Porque es junto a Ángel Trianero, es el saludador oficial de Resistencia. O sea, no hay vez que no se inicie el chat que no salude o Xavi o Ángel. De vez en cuando puede ocurrir ahí algo que sea raro y que salude otra persona, que es genial también. Pero siempre son ellos dos los que se encargan de inaugurar el día cafetero. Así que un saludo para Xavi. Exacto, es que además yo creo que están con F5 ahí dando en vale, ya estamos, vamos, y ya está. De hecho, cuando entramos un minuto tarde ya nos están llamando la atención. Dicen las sábanas, sí. Y hoy como extra vamos a saludar a Ruth Villamagna, que nos decía pues hace 2 días, creo que fue en el chat, que es su primer día en directo, que estaba muy emocionada. Así que nada, menos emoción y más disfrute para Ruth. Bueno, y además entre los temas que, así por recapitular un poquito, los temas que hemos ido comentando y que han generado un gran debate, fue el tema de las mascotas. Sí, es de lo que siempre hablamos cada semana. Hay temas como que empiezan ahí a multiplicarse los comentarios, las opiniones, y obviamente las mascotas pues ha sido tema estrella esta semana. Ha habido otro tema estrella que luego comentamos, pero este ha sido uno de ellos. Y es verdad que da mucha vida en el chat de la verdad de mascotas, y yo creo que en especial de los gatos. Es genial ver cómo se anima la cosa cuando se trata de mencionar y sacar mucho ahí de nuestras mascotas. Así que ha habido mucho debate. Es verdad que ha habido debate en el sentido literal, en torno a la castración, a la esterilización, a la educación, a la propiedad, a la compañía, a la terapia. Nos ha habido muchas opiniones y la verdad es que pasé un rato muy interesante leyendo tantas y tan diferentes opiniones. Ha sido curioso. Sí, además, yo creo que la clave también es cuando introducimos temas, que además esto, mira, lo podemos apuntar, cuando introducimos temas sobre los que tenemos dudas, ¿no? Que no tenemos una idea muy clara y entonces ahí se genera el debate y además me gusta porque incluso también los oyentes pues también les genera ciertas dudas y empiezan allí a debatir, ¿no? Y este era un asunto... Y te ayudan a modular, exactamente, porque es verdad que tú puedes tener una idea muy conformada y luego te pones a leer y dices, claro, es que no todo es blanco o negro, hay muchos grises en medio. Y es lo bonito de estos diálogos, como digo, de estos debates. Hay una idea para esto, María, que yo creo que podemos hacer el fin de o dejarlo para la semana que viene. Pero vamos, el fin de semana, que es como el típico momento que estamos más relajados, que estamos más disfrutando de las mascotas y tal. Y como siempre pedimos o solemos pedir alguna fotito así para conocer un poco más a la audiencia, pues igual el fin de semana lanzamos algo en plan, muéstranos a tu gatito o a tu mascota, o cómo se llama, y así nos conocemos todos un poco a nivel mascotil. No mascotilla, sino mascotil. De hecho, te diré que algunos se adelantaron, porque el otro día con el hashtag del programa estuve viendo que ya algunos se adelantaron y subieron fotos de sus gatos, así que... Sí, pero así lo hacemos con un poquito de orden. Por acabar un poco lo de los gatos, las mascotas, que siempre esas que me gusta revisar alguna frase así literal. Me hizo mucha gracia una que puso Pipistrello. No quiere decir que estemos de acuerdo, ¿no?, en el tema de castración, pero referente a la castración decía Pipistrello, el amo le dice, vivirás una vida que no te permite disfrutar del sexo, pero vivirás más. Y el gato le dice, no sé si viviré más, pero te aseguro que se me hará más largo. Bueno, te diré, también eso es otro tema que también podemos lanzar un día, y es la convivencia, ¿no? Cuando estás practicando sexo y aparece el animal. Eso también es otro asunto, ¿sabes? Sí, es que estarás pensando... Sí. Exactamente, que habrá en su cabeza, ¿no? Y es verdad que da mucha vida a todos esos temas también y tiene mucha gracia, pero yo creo que estos todos bastante maduros en ese aspecto, pero nos hace el juego de tocar temas de este tipo pues siempre divierte, más que hablar muchas veces de otras cosas más serias, es verdad. Bueno, la cotidianidad. De hecho, algo que se ha convertido en tradición ya es la recomendación musical de la semana. Sí, esa ya es una sección fija, como digo yo. Esta semana le tocaba a Alessiave. Yo insisto con los nicks, intento decirlo lo mejor que puedo, pero si alguien ve que lo digo mal o tal, que se ponga Antonio Martínez y lo solucionaba más fácil. Pero bueno, Alessiave nos contaba que es verdad que es muy difícil elegir solo una canción, pero bueno, es verdad que se trata de elegir la canción que en ese momento quieres compartir y que crees que tiene un mensaje, que tiene algo que quieras compartir con el resto de oyentes. Y bueno, pues siendo las 10 de la mañana, él siempre nos ha dicho que nos va a compartir una canción bastante rockerilla, bastante punk. Así que él ha elegido una canción de Idols, del grupo Reino Unido, que se llama Annie Nedelko. ¿Y por qué? Bueno, podemos irla oyendo así un poco.
es una temática muy apropiada para la cafetera, porque es una canción antirracismo, es pro inmigración, es antiodio. Yo creo que encaja mucho en lo que es la comunidad cafetera. Y es una canción que va sobre un personaje real, un amigo de la banda, del grupo, que es un inmigrante de Ucrania que emigró a Reino Unido, que es de donde es la banda. Y además es el protagonista del vídeo. Cuando podáis ver el enlace y el vídeo veréis que Dani es el que protagoniza las imágenes del vídeo y con la canción hacen un himno completamente antixenófobo y muy crítico con los movimientos nacionalistas. En el vídeo el propio Dani se pasea por el Bristol invitando a personas a hacerse de toda condición y origen a posar sonrientes con él y además la canción nombra a otros inmigrantes como Freddie Mercury y tal. La verdad es que la lección a mí me ha gustado mucho, a mí Idol me gusta mucho, son así como muy cañeros, muy potentes y creo que es bueno para estas horas, es bueno para la comunidad y es bueno para esta sección. Bueno, y para la semana que viene le toca a alguien elegir canción, ¿no? Yo creo que toca a Lena Noruega, le toca a Lena Noruega, porque es verdad que también es muy musiquera, es muy activa y es muy cafetera, o sea que tiene 3 elementos básicos para poder ser la selección musical. Así que por decisión popular / César, yo creo que la semana que viene queremos oír la canción que nos propone Lena Noruega. Sí, que además es la que propone así los temas más candentes, vamos a dejarlo ahí en el chat. Esta semana ha habido bastantes temas candentes, ya te voy anticipando. Solo por acabar un poco con el tema de Isabel, nos mandó un trozo de la letra, que es que la verdad es que es muy, muy interesante verla, leerla que es un poco más raro, pero o la pondría ahora en el chat o que la comparta él, o compártela tú, Isabel, en el chat a la vez que te estamos escuchando, para que la gente vea un poco hablando de temas candentes, hubo también otro tema muy candente en el chat. Justo, yo creo que Leonardo también da mucha vida a este tipo de temas y imaginamos cuál es. Es el tema sobre innovación en juguetes eróticos con Pepe como que estar. Hubo muchas peticiones para que haya una sobremesa o un espacio de Pepe. Sí, eso es. Ya tiene que irlo preparando. Y ahora ya no puede escaparse. Esto queda pendiente, como dices, por lo bueno se hace esperar y cuando ya Pepe nos deleite con esto, pues fenomenal. O incluso igual deberíamos dedicar un programa entero, especial, en hora de madrugada a esto, con el tema de la CopCam o de la PenCam. Madre mía, es que dio mucho juego. Podemos hacer un especial. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el viernes dedicado solo a esto. Me hacía gracia que Francisco Cuevas decía, seguro que hay grupos de Zoom solo de PenCam. Y es que yo me imaginaba la estación y me entraba mucha risa. Y luego también decía, en Joy de Science decía, que no pare la fiesta, Mary, que la semana que viene que tenemos un tupper sex. Así que... Oye, ya por acabar de verdad que es un tema que da para mucho. O sea, a ver, me hace gracia además porque todo esto empezó por una conversación absurda y entonces vi que le abrumaba muchísimo a Pepe y digo, ojo, pues esto puede ser muy divertido. Así que nada, que desde aquí me perdone. Pepe se pone tenso con estas cosas. Nada, y ya por acabar un poco estos temas, por compartir algún comentario de estos divertidos o graciosos, nos comentaban también que el hecho de que no haya sobremesa esta semana, de que no esté habiendo sobremesa, se puede denominar como un coitus interruptus. Así que eso, háztelo mirar. Lo he cambiado por el momento nostalgia. Sí, es verdad, y está muy bien también. Es igual de bonito. Sí, ¿no? Además, así también nos quedamos con ganas de comentar otras cosas la semana que viene. Exacto. De hecho, otro de los temas, ¿no?, también más comentados, aparte de ese tema de las mascotas, también fue el tema de la legalización de las drogas, que eso es un tema interminable. Es recurrente, sí. Además es que en este sí que creo que estamos la mayoría, o están la mayoría de acuerdo en que la solución pasa por una legalización y un control, una transparencia en los métodos, en el uso, en la economía. Yo creo que en esto sí que había un cierto consenso, pero es un tema también que hay que destacar como highlight de la semana. Y como highlights de comentarios yo voy a dejar 2, que uno es el de Sideral Cat, que decía, a mi cuñado le creció marihuana en la huerta sin haberla plantado. Y se ríe y ponía cosas del viento. Bueno, ahí ya le dejamos. Ahí lo dejamos. Y luego Pipistrela nos decía que la droga más poderosa que consumimos no es el alcohol ni el cannabis, sino el móvil. Y es verdad que esto nos abre otro tema que surgió la semana pasada, que es el tema de los móviles obsolescentes que comentaba Pepe y el tema que tuvimos la charla con Albert Cuesta, ¿vale?
¿Qué se habló la semana pasada? Pues el tema FacePhone, y insisto, como muchas veces ocurre, son opiniones encontradas y esto es bueno porque se generan mini debates. Por un lado, creo que estamos todos de acuerdo en que las baterías de los móviles deben ser fácilmente reemplazables, no en un servicio técnico, sino que tú quitas una batería que ya no funciona y la vuelves a poner una nueva. Pero también estamos de acuerdo en que si el móvil funciona y te es útil, ¿para qué tienes que cambiarlo? Pero sin embargo, luego no hay un consenso en cuanto a las bondades específicas del FacePhone. El fundamento es bueno, se pueden cambiar todas las piezas, pero no todos nuestros oyentes están de acuerdo en las funcionalidades o en las bondades de las funcionalidades. Así que yo creo que aquí es un tema también para pedirle a Pepe que nos haga un pequeño informe, un pequeño estudio del FacePhone más adelante. Y además hoy, que es 25 de noviembre, es el Día contra las Violencias contra las Mujeres. Precisamente hablamos hace unos días con la delegada del Gobierno contra las violencias contra las mujeres, con Victoria Rosell, y también fue algo que fue muy bien acogido por la audiencia, ¿no? Sí, además es justo eso, que toca también hacer un poco de autobombo de vez en cuando, que todos sabemos lo que va a la cafetera, pero justo es verdad que la entrevista de Vicky, aparte que fue muy interesante, contamos con la delegada del Gobierno contra la violencia de género, es oyente habitual del programa, y además nos escribió por Twitter unas palabras que comparto aquí, ¿vale? Que ella decía, es muy breve, decía: gracias por vuestras palabras de apoyo durante la entrevista, me encantó volver a la cafetera, y la sumisión química lo replicaron agencias y público. Es decir, que una parte de la entrevista que tuvo con Fer, que tuvo en la cafetera, luego se replicó, se publicó en otros medios y en agencias. Así que esto también es para sacar un poquito de pecho, o al menos sentirnos un poco orgullosos de que lo que se habla aquí tiene más recorrido, obviamente. Bueno, sí, también sobre todo que tenga servicio público, ¿no? Cuando hablaba del gran problema que hay que atajar, que es que no se llegan a producir las denuncias que se deberían producir porque, pues las víctimas de violencia de género sienten mucha inseguridad y en eso se supone que está trabajando el Gobierno. Luego, además, sobre la sección de gamers. Que no hay día que no haya gamers, por lo cual está muy bien. No quiero debate en eso, que ya bastante hemos tenido en cuanto a esto, pero hay un mensaje un poco tristón de esta semana, que es lógico, que es de Fer, que dice: esta semana no habrá sección gamer en la cafetera. Como habéis visto, está Mary haciendo el programa, que creo que podría ser perfectamente la sección de gamer, pero bueno, Fer dice que él, como está en Aragón, ayudando a su madre con la mudanza, pues que lo simplificamos un poco a little el programa. Así que ya además, está una sección más adelante. En esto hay que decir que a ver, es mucho trabajo, además el que hacemos aquí en la cafetera es mucho cúmulo de trabajo, y es verdad que organizarse muchas veces no es fácil, pero a cambio pues también le podemos dedicar tiempo a otras secciones, y que la semana que viene seguiremos como de costumbre, y además que ya echamos mucho de menos a Fer. Sí, sobre todo en el tema de los gamers. Seguro los gamers son los que más echan de menos. Pero sí, que además así también tienen tiempo para ir buscando temas interesantes, que además a mí es algo que me parece muy difícil, que es en algo como los videojuegos encontrar un enfoque diferente cada semana, así que la semana que viene puede ser reflexionado de manera larga y tendida, y ahí está. Pues fenomenal. Y nada, ya si quieres vamos acabando, que hay como muchas cosas siempre. Pero yo, como soy un enamorado de la película de Okearde, que ya lo hice hace la semana pasada, creo, hace 2 semanas, es una maravilla. Es que yo lo opino como tú. Y nos comentaba Carlos Carposcar, que es un oyente, que decía que Oliver Lasse, que es el director de la película de Okearde, se fue a vivir al monte hace tiempo y que tiene una buena entrevista. Y es verdad que por un montón de circunstancias creo que podría ser muy interesante entrevistar en el programa. Así que vamos a empezar a mover la maquinaria, a ver qué sale. Y antes de terminar, algo muy importante, recordamos también la situación que están viviendo los y las expatriadas, y también sobre todo de cara a las Navidades. Sí, es verdad que yo hoy quería acabar un poco con un mensaje así como de apoyo, de abrazo a los oyentes, pero en especial obviamente al grupo de expatriados, porque hay muchos mensajes en Twitter, y entre ellos de cómo están gestionando sus viajes de Navidad. Hay muchos que no vendrán, han decidido no venir, hay muchos que no pueden, hay muchos que prefieren no venir, hay muchos que van a hacer todo lo que puedan, todo lo posible por venir. Todo es completamente respetable, pero es verdad que es un año tan tristón o tan difícil como para pensar en querer estar con los tuyos y que a la vez no puedas estar. Y justo ayer salió una noticia en la prensa, en 20 minutos, sobre una chica que vive en Manchester. No sé si la habéis leído o no, si no la pondré en el enlace.
Y es sobre eso, las dificultades que tiene esta chica de 27 años para conseguir llegar, porque tiene unos tiempos el PCR, ella tenía fecha para venir el domingo, para venir el sábado, lo cambió al domingo, ya no le da tiempo, en Ryanair no le cambian el vuelo, en la PCR que le dan no tiene los datos que le piden. Bueno, no quiero hacer spoiler de la noticia, pero en realidad es un resumen de cuántas cosas te pueden pasar a la hora de querer ir a ver a tu familia a España y no poder. Sí, además, esto lo hablaba, y tampoco me quiero extender mucho, pero lo hablaba con unas amigas que tienes que decidir si vienes o no, porque además por el tema COVID, pues claro, echas mucho de menos a la familia, pero también cómo te vas a organizar, y luego si tomas la decisión de venir también es complicado, como contabas ahora con este caso. O sea que desde aquí mandamos un abrazo virtual muy fuerte a todas aquellas personas que nos estáis escuchando desde fuera de España y bueno, que no estáis solas. Y otro a los que nos están escuchando desde aquí, para todo el mundo. Y así ya acabamos. ¿Te parece? Muy bien, pues muchísimas gracias, César. Gracias a todas y gracias a ti, María, que nada, ánimo ahí con los cafés, ya te queda poco y te está haciendo todo muy, muy bonito, ¿vale? Muchas gracias, seguimos resistiendo. Chao, un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend, so I'll just smile quietly. Bueno, y ahora aquí el momento nostalgia con el que terminamos estos días, esta semana. Aquí el momento nostalgia para despedirnos, para daros las gracias a todos y a todas, una mañana más, una tarde más o una noche más. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que os hayáis informado, pero que también os hayáis reído, que también hayáis disfrutado. Y nada, mañana más y seguro que muchísimo mejor. Antes de nada, no hay sobremesa, pero terminamos con el informativo express de Ángel Martín para terminar pues con alguna que otra sonrisa que nos hace falta además en los tiempos que estamos viviendo. Lo dicho, muchísimas gracias. Hasta mañana, Resistencia. They say we're young and we don't know, we won't find out till Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de miércoles. Importante poca cosa, están hablando ya de tema Navidades, pinta que no vamos a poder juntarnos más de 6, o sea que ve eligiendo ya con quién quieres juntarte para que luego no haya líos. Consejo del día, elige a los que comen menos, así te ahorras pasta en gambas y jamón y te compras un jersey de lana bueno para cuando llegue el frío en enero. O un abrigo súper largo y botines planos si eres chica, que es tendencia, ya está, nada, mira, te he metido moda, que lo he visto en Glamour o mierdas, no sé. Luego, están organizando el orden de vacunas para cuando llegue la vacuna, hay artículos súper largos explicando cómo se hará y tal, pero vamos, ya te lo resumo yo. Los viejos primero, ya está, como en los supermercados, viejos en plan cariñoso. Y nada más, como curiosidad, las jeringuillas se están haciendo en Huesca. Poned recuerdo de Huesca en un lateral, como broma. En internacional, Francia se relaja un poquito con el tema restricciones el sábado y Rusia dice que la vacuna buena es la suya. Bueno, pues habrá que verlo. En deportes, en fútbol femenino, el Barcelona jugará contra el PSV y el Atlético de Madrid contra el Servette. En masculino, el Sevilla y el Barça ganaron anoche y mañana digo lo que pasa con el Atlético y el Real Madrid, que son los que juegan hoy. Y poco más. La NFL metió 7 árbitros afrodescendientes y si te gusta el rugby y eres fan de Christopher Dominici, mal día para buscar qué tal le va la vida. En ciencia, para mí la noticia es que ayer se encontró en Utah un monolito de metal y hasta que se demuestre lo contrario, para mí lo han dejado los extraterrestres y no me voy a bajar de ese carro. En videojuegos, si te gustan los Pokémon, ayer empezó el evento para capturar al trío del lago y si te gustan los juegos de fútbol, ayer salió el FMS Spain, ya está. No sé qué es. En cultura, hoy es un día triste porque ayer murió Montserrat Carulla, que era una figura del teatro, y las palabras trolear, emoji, hilo y finde ya están en el diccionario, que nadie te lo discuta. Si te gusta Beyoncé, Taylor Swift, Coldplay, Billie Eilish, BTS, Lady Gaga o Justin Bieber, busca, porque han estado nominados a los Grammy. Búscalos tú, hay más, yo te he dicho los que estaban en negrita. Y si te gusta el manga, que sepas que en algún momento llega a España Hananoi-kun no Yama. Venga.
Así lo digo yo. En eSports, Movistar Raiders pasa a la semifinal de la Genesis Cup Sombras y Cream Real Betis no. Fnatic ha fichado a Niski y Mal Lions al Yoya, todo junto. No el Yoya separado, que ese es otro. La 11 acabó en 0, a partir de mañana este rato se lo dedico a otra cosa, ya está, animales o lo que sea. El tiempo, ten cuidado porque está tonto, es el día que sales y dices está feo pero no va a llover, cuando te quieres dar cuenta empieza la lluvia esa que dice no moja y al llegar a casa cogió frío. El horóscopo, presta atención porque hoy descubrirás si tenías o no razón al sospechar de quién tú sabes. La solución a la adivinanza de ayer era un secreto, la adivinanza de hoy es cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca, yo más fácil no te lo puedo poner. Hoy a lo mejor es Santa Catalina, ya sabéis que yo con eso mal, y si no sabes qué comer, haz verdura ya una puta vez, ya está, tienes que comer de vez en cuando. Y he leído que los gatos odian el olor de la naranja y los limones, ya está. Y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí, venga, os quiero mucho, a hacer cosas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.